Presentación me gustaría que todos y todas conocieran quién es ella. La doctora Marta Rodríguez Colón funge como consejera profesional en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Todos sus estudios fueron completados en la institución donde labora. Posee un bachillerato en educación secundaria en español y una segunda concentración en drama. Finalizó este grado con la distinción académica de Magna Cum Laude. Completó sus estudios graduados a nivel de maestría y doctorado en orientación y consejería en el año 2009. En el año 2014, el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, le otorgó el premio señora Buksha Bagnawidala por la aplicación sobresaliente del procedimiento estadístico de la investigación educativa en su disertación. En el año 2015, recibió una moción de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por formar parte de la primera disertación en psicología clínica referente a la trata sexual de la Universidad Carlos Albizu. En el año 2016, recibió el premio de consejera profesional distinguida, otorgado por la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, y en el año 2018 recibió un reconocimiento por su dedicación, entusiasmo y entrega en apoyo al estudiantado del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la misma universidad. Pertenece a la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y la American Counseling Association. Ha dictado cursos a nivel de bachillerato y en estudios graduados en universidades públicas y privadas de nuestra isla. Entre sus haberes académicos se encuentra la publicación de artículos en revistas profesionales, y en el 2014 destacamos una de sus publicaciones en la revista de pedagogía titulado La trata sexual comercial, reto para los profesionales de la consejería. En el 2016 publicó otro artículo en la revista Griot de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, titulado El síndrome quemarse por el trabajo y los profesionales de la consejería del nivel postsecundario. La doctora Rodríguez Colón es jerezana de corazón y siente gran orgullo de ser exalumna y empleada de su alma mater. Su trabajo la llena de satisfacción y se considera privilegiada de poder contribuir al bienestar de sus estudiantes y al progreso de Puerto Rico. Con ustedes, mi colega, la doctora Rodríguez. Adelante, doctora. Un placer estar aquí, un placer de ser presentada por una mujer a la que admiro tanto. Bueno, pues voy a empezar subiendo la presentación. Ustedes me indican cuando se vea. Está terminando de subir. ¿Me dejan saber si se ve? ¿Y si me oigo? Ya se ve. Y se escucha muy bien, doctora, y se ve la presentación. Adelante. Muchas gracias, doctora Báez. Bueno, pues cuando el doctor Hernández Álvarez me invitó para dar este adiestramiento, aunque era un tema que había trabajado anteriormente, me pareció interesante asumir el reto porque pensaba, y lo que hice fue darle un nuevo enfoque, ¿no? Y a esos efectos fue que les envié a ustedes, antes de comenzar, una encuesta que ustedes contestaron básicamente con 3 preguntas relacionadas a sus experiencias. Así que este adiestramiento obviamente tiene un enfoque psicológico y la parte final la voy a usar para compartir unas estrategias maravillosas que dieron un resultado fantástico a cada uno de ustedes, ¿ok? Así que muchas gracias por estar aquí. Este adiestramiento dura 1 hora y media. Me propongo explicarles la información básicamente en 1 hora para después permitir que la doctora Báez y también la profesora Pagán me ayuden en la parte de contestar preguntas o compartir comentarios. Muy bien. Vamos entonces a los objetivos.
Mi deseo es que en esta tarde nosotros logremos analizar las convergencias y las divergencias en las cogniciones de ustedes, las emociones y las conductas. Todo este proceso de pasar a la virtualidad creó unas ideas nuevas, obviamente unas emociones nuevas y unas conductas nuevas entre nosotros. Así que me interesa que identifiquemos las cosas en las que nos parecemos y las cosas en las que no nos parecemos tanto. Además de eso, vamos a explicar, utilizando el enfoque cognitivo-conductual, cuál es la relación entre las creencias o las ideas que tenemos con nuestras emociones. También, por último, utilizaremos las estrategias de la mentalidad de crecimiento propuesta por la doctora Carol Dweck para enriquecer cada uno de nosotros nuestra práctica profesional. Entonces, ahora lo que me gustaría es más o menos tener una idea de cuál es la emoción que a ustedes les resultó o les resulta más difícil manejar relacionadas a este cambio del trabajo virtual. Observa bien que yo solo quiero que identifiques una emoción que fue la que más difícil se te hizo manejar. A esos efectos, entonces necesito que la profesora Pagán ponga la encuesta y usted va seleccionando cuál es la emoción que se le hizo más difícil manejar. Espero entonces por sus respuestas. Muy bien, hasta ahora como que va ganando la ansiedad. Wow, ustedes son rápidos contestando, me encanta. Ok. Wow, tiene una franca delantera la ansiedad. Muy bien. Me puedo identificar con el sentimiento. Claro que sí. Ok. Muy bien. Presumo que más o menos hasta ahí estamos. Ok. En ese caso, la gran ganadora en las emociones difíciles de manejar fue la ansiedad con 31 personas. Le sigue entonces la frustración con 17 personas y la impotencia con 15 personas. El total de las personas que contestó fue 27. Excelente. Me puedo relacionar con esos distintos elementos. Muy bien, muy bien. Entonces, claro, es muy fácil entender por qué nos sentimos así. Si hacemos una retrospectiva, en términos generales, cuando yo escuchaba a mis compañeros y compañeras de trabajo y cuando me examinaba a mí misma, pensaba que varias de las cosas, de los elementos que se pueden utilizar para explicar las emociones que sentimos es que, tal como ustedes me dijeron en la primera pregunta de la encuesta que les di al principio, cuando les preguntaba qué fue lo más difícil, ustedes me contestaron que era el asunto de no tener las destrezas tecnológicas que se necesitaban para seguir trabajando online. Además de eso, tener ese poco conocimiento técnico, el equipo, los problemas con la conectividad. Y además de eso, otra de las cosas que yo pude identificar fue que en cierta medida nosotros, en nuestro afán de ser responsables, pues procuramos tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y asumimos unas expectativas que no necesariamente eran realistas. Mira lo que pasó.
Para mí, ese paso a la virtualidad fue básicamente como que todos habíamos sido contratados y contratadas por el Circo de Soleil y de repente nosotros teníamos que hacer esos trucos acrobáticos que hacen estas personas y nosotros estábamos esperando hacerlos de la mejor manera posible y con la mayor perfección posible. Así que observa entonces esta reseña que hizo este hombre que dice, el título dice que es el sitio donde los platos y los cuerpos vuelan por el aire. Y dígame usted si no fue difícil, sobre todo en el principio, el asunto de estar balanceando los platos, que muy bien puede verse como una metáfora de balancear todas las responsabilidades y los asuntos que cada quien tenía en sus respectivos hogares. El balancear la bicicleta muy bien puede verse también como balancear, cómo atender todos los asuntos relacionados al trabajo y más manejar la falta de destrezas con cómo se hacía el trabajo ahora. Y lo otro que fue un reto fue mantenerse uno balanceado en términos de esas relaciones personales que usted lo ve representado en estas acróbatas que están en unas bicicletas altas, que tienen unos platos en la cabeza y que se agarran unas a las otras por los brazos a la misma vez que mantienen el equilibrio y se mueven en la bicicleta. Así que balancear esas relaciones personales en el trabajo y en la casa también fue un reto y parte de lo que nosotros queríamos era sencillamente hacerlo lo mejor posible. Y si miramos el entorno en el que todo esto sucedió y está sucediendo, tuvimos una transición poco adecuada, con poco adiestramiento a la virtualidad. Además de eso, claro que nos sentimos frustrados porque no teníamos las competencias necesarias como para ejecutar con facilidad en este nuevo ambiente. Y el verse y el que los demás nos vean con una falta de competencias también nos preocupa en términos de nuestra imagen profesional, ¿verdad? Y de la cara que vamos a darle a los estudiantes. Que son parte de nuestro quehacer diario. Muchos de nosotros asumimos y seguimos asumiendo una serie de retos financieros importantes. Personas estaban manejando el desempleo, la reducción de horarios laborales, etcétera. Nos vimos muchas familias tratando de balancear otra vez todo el asunto de asumir muchos roles de manera simultánea, como el cuidado a los viejos, el homeschooling, más asumir nuestro trabajo. Y por si todo eso fuera poco, recordamos que eso sucede todo por la pandemia del COVID, que a su vez va a traer una ansiedad en algunas personas, coraje, tristeza, luto, todo eso como resultado de la preocupación del contagio, ¿verdad? Y de que no había una vacuna y que gracias a Dios ahora próximamente va a llegar. Lo otro interesante fue que nosotros también como que pensamos que este nuevo aprendizaje, este cambio que tendríamos que hacer iba a ser relativamente fácil y rápido. Se nos olvidó en muchas ocasiones que la ruta hacia el aprendizaje no es una recta vertical hacia arriba, sino que en muchas ocasiones es una recta vertical que empieza hacia arriba, pero que tiene muchísimos retrocesos y muchas instancias en las que vamos a la derecha y vamos a la izquierda por asuntos fortuitos que van entrando en nuestro camino, pero que al final uno logra, ¿verdad? Los resultados esperados en la mayoría de los casos. Igualmente, no tomamos necesariamente absoluta conciencia de cómo es que es para lograr el éxito o el dominio de una destreza o una competencia, hay que luchar.
hay que manejar las emociones de la frustración, de la impotencia, de la tristeza, del coraje, y que no es posible hacerlo sin persistencia y sin disciplina. En un viaje mental, nosotros pensábamos, y si no lo pensamos, actuamos sin pensarlo, que todo debía salir de manera orquestada, tal como lo habíamos planificado. Entonces nos dimos contra la pared, contra la realidad, cuando nos dimos cuenta que resulta que eso no era así. Así que cada vez teníamos que afrontar diferentes obstáculos, y a la misma vez, y seguimos afrontándolo, ¿verdad? Y a la misma vez estamos trabajando con aprender cada vez más. Así que de momento fuimos contratados por el Circo de Soleil, y nosotros queríamos lucir de manera perfecta, balanceada y absolutamente profesional. Pues claro que en todo ese contexto del COVID y nuestras familias, todo tenía que cambiar. Así que afloraron diversas emociones. Ustedes dicen que una de las más fuertes fue la ansiedad. Y esa es una emoción fantástica, una emoción humana, y vale la pena recalcar que todas las emociones son importantes y que todas son buenas, porque nos da información sobre cómo nos sentimos ante unas situaciones específicas, como para poder hacer las modificaciones correspondientes. Inclusive el miedo, ya ustedes saben que muchas veces salva vidas, ¿verdad? Así que la American Psychological Association dice que las emociones básicamente son una respuesta ante una situación específica. Entonces, esa respuesta que nosotros damos ante una situación específica tiene su contexto, está cimentada en nuestras experiencias pasadas, en nuestra conducta, y que también va a tener un efecto en términos de nuestro cuerpo. Yo no sé si ustedes, pero a mí me pasa muchas veces que yo puedo identificar alguna emoción que yo siento porque mi cuerpo me lo dice, no porque yo esté absolutamente consciente de lo que está pasando. Es que de repente yo noto que me duele la barriga, que de repente noto que estoy tensa en los hombros, y resulta que es que a las 2 de la tarde tengo que dar un adiestramiento, ¿ves? Así que eso es parte de lo que hace que yo me dé cuenta cómo mi cuerpo va trabajando el asunto. Así que entonces otro componente súper fundamental de las emociones son básicamente cuál es el significado que yo le doy a esa experiencia, porque de acuerdo al significado que le dé a la experiencia, muchas veces es la emoción que yo voy a percibir, ¿ok? Entonces, yendo en esa misma línea, tenemos que hablar entonces. Estoy tratando de que pase el próximo slide. Deja ver si lo consigo ahora. Ok, chévere. En esa misma línea, pues es que llega el surgimiento de lo que es la teoría cognitivo-conductual. Recuerda que te dije que los significados de esas experiencias que pueden ser pasadas son los que van a contribuir a determinar cómo te vas a sentir en un momento específico. Yo quiero hacer el paréntesis y decir que según yo vi en las encuestas de ustedes, los que mejores salieron en términos de las emociones y que estaban como peces en el agua, eran todos aquellos que tenían experiencia ya con la virtualidad y con la educación virtual. Entre ustedes hay personas que llevan años trabajando, educando mediante la virtualidad. Así que esos estaban como que bastante tranquilitos. No obstante, nosotros estábamos manejando todas esas cosas a la misma vez, y seguimos manejándolas. Así que la teoría cognitivo-conductual es interesante porque ya para los años 60, más o menos 70, resulta que estamos inconformes con esa visión freudiana de lo que es la psicología.
Y en ese sentido, parte de lo que pasa es que para los años 50 aparece Piaget, empieza a hacer sus estudios sobre lo que es el desarrollo cognitivo, y cuando hace esos estudios, parte de lo que concluye es que todos nosotros tenemos una serie de esquemas mentales que son básicamente unas ideas y unas creencias que son las que nos ayudan a interpretar o a definir la vida, el mundo, inclusive a nosotros mismos. Así que parte de la idea es que esas condiciones mentales son el resultado de nuestras interpretaciones de esas experiencias pasadas. La buena noticia es que conforme vas adquiriendo experiencias y experiencias positivas, pues lógicamente la percepción sobre eventos parecidos va a mejorar significativamente. Entonces, llega la postura de Beck, y Aaron Beck parte de lo que dice es que no solamente se trata, esas ideas que tenemos no necesariamente son todas expresadas en términos de nuestro pensamiento. En ocasiones son recuerdos de cosas que hemos escuchado, o en ocasiones esas ideas están representadas de manera visual, con escenas, con momentos que nosotros recordamos. Así que ante una situación de ansiedad, ¿verdad?, y ansiedad en el trabajo, parte de lo que va a venir en términos de mis experiencias son otras instancias en las que yo me he sentido ansiosa, ¿verdad? Y dependiendo de cómo las haya ido manejando y cómo yo las interprete, pues va a ser como yo me sienta. Así que varios principios generales que tiene esta teoría cognitivo-conductual, que dicho sea de paso, son muchísimos los exponentes de esta teoría, inclusive aún en la actualidad, 60, 70, 80, y aún en la actualidad todavía se sigue modificando y desarrollando diferentes ópticas centradas en el mismo conocimiento cognitivo-conductual, hasta llegar a lo más reciente, que es el mindfulness. Ok, ¿qué es lo que establece esta teoría como principios fundamentales, o más bien generales? Entre ellos está que la actividad cognitiva afecta la conducta. Lo que yo piense o el significado que le atribuya a una situación va a afectar mi conducta. La conducta disfuncional puede alterarse o cambiarse mediante esa evaluación cognitiva y el aprendizaje de nuevas respuestas. En tanto hay una respuesta emocional que no me sirve, parte de lo que yo tengo que hacer es ponerme a evaluar ¿qué cosas positivas tiene, para qué me sirven, y si es menos lo que yo consigo en términos de ganancia, pues sencillamente lo que tengo que hacer es aprestarme a ir modificando o cambiando. Así que las metas se van a describir en conductas concretas que yo voy a ir logrando, y en emociones que van a ser el resultado de esas conductas. Y por supuesto, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que va a ocurrir en pequeños pasos. Entonces te das cuenta cómo cuando uno trata de acelerar lo más posible para obtener unos resultados positivos, para meterse en la virtualidad y seguir trabajando, pero tiene unas expectativas que no son racionales o balanceadas, diría yo, pues parte de lo que pasa es que va a aflorar obviamente la frustración, porque no necesariamente uno está contando con cosas que suceden en el camino, ¿verdad? Dificultades que aparecen en el camino. Uno quiere que todo fluya tal y como lo planificó. Así que si voy a ejemplificar el asunto de la teoría cognitivo-conductual, nosotros por allá por marzo fuimos obligados por una pandemia y porque teníamos que seguir trabajando a la enseñanza o hacer nuestro trabajo de manera virtual.
Parte de lo que pasó como resultado es que unas emociones afloraron, entre ellas la ansiedad, entre ellas la frustración, etcétera. ¿Por qué surgen esas emociones? Pues casi siempre surgen porque hay unas cosas que yo estoy pensando, hay unas ideas preconcebidas que yo tengo sobre mí o la situación que van a hacer que yo me sienta de una manera particular. Así que en términos de los pensamientos, usted o cualquier persona podría estar pensando, wow, yo dudo de mis capacidades, de cómo voy a manejar esto, esta virtualidad online, ¿podré o no podré? Otra de las cosas es que la persona ya pensaba y era parte de su idea que la tecnología es difícil y que no la puede controlar y que eso no le gusta. Así que partiendo de esa idea, otra vez, los resultados de frustración y ansiedad resultan muy lógicos. Igualmente, si hay alguien que esté muy consciente de su imagen profesional y cómo ésta se afecta si se ve que no tiene alguna destreza o competencia, el resultado también puede ser la ansiedad, la preocupación, etcétera. ¿Okay? Así que parte de lo que hay como resultado, aparte de eso, pues ya ustedes saben, todos los síntomas físicos que vienen asociados a esas emociones, ¿verdad? De ansiedad, que puede ser, pues nada, desde ataques de pánico, palpitaciones, el nerviosismo, irritabilidad, etcétera. Todo eso esa irritabilidad puede relacionarse con cómo yo me conduzco con las demás personas, ¿verdad? Igualmente, entre la conducta puede ser que yo haya decidido que yo no voy a bregar con eso y lo que yo voy a hacer es que voy a consultar a mis compañeros, pero en realidad lo que yo quiero es que ellos traten de hacer el trabajo por mí y salga lo más pronto posible y así yo no tener que bregar con eso. Lo puedo hacer de manera premeditada o muy bien puedo hacerlo sin darme cuenta, ¿ok? Así que entre la conducta puede estar los deseos de renunciar a todo este asunto. ¿Te das cuenta? Así que fíjate entonces otra vez qué impacto grande tiene esto, que no es solo hacia nosotros, impacta nuestro trabajo, impacta nuestro físico e impacta también las interrelaciones. Lo otro interesante que tiene que ver con la teoría cognitivo-conductual es que presta atención a cómo es que yo me trato, qué cosas son las cosas que yo me digo. Yo no sé ustedes, pero a mí se me hace mucho más fácil identificar rápidamente muchas cosas en las que no he hecho algo bien. Pero recordar cuándo fue la última vez que yo me halagué o me elogié por algo que me salió bien, no necesariamente está tan accesible, ¿ves? Así que hay que prestar atención también a cómo es nuestro autodiálogo, si es demasiado crítico, demasiado severo, porque a veces tenemos la costumbre de ser bien benevolentes y comprensivos con todas las demás personas, pero con nosotros no. Con nosotros podemos ser, inclusive a veces hasta podemos ser maltratantes, tratando de llegar a un resultado positivo, pero es que esa estrategia de hablarnos negativamente o de regañarnos todo el tiempo no nos sirve. No da buenos resultados porque por lo menos el costo emocional es altísimo y la verdad es que nadie lo merece. Aquí es que llega mi amiga Carol Dweck en auxilio de todos nosotros. Ya habíamos dicho, parte de lo que tiene que pasar es que ante el evento, ante la situación, yo tenga unas ideas y una apreciación de mí que me va a ayudar a lograr mis diferentes metas. Ok, y ahora, ¿cómo yo hago eso?
Bueno, pues esta mujer, que es la doctora Carol Dweck, es parte de una corriente de la psicología positiva. Y la psicología positiva es fantástica, fundamentalmente porque ellos se cansaron de estudiar la patología en la gente. ¿Por qué tenemos que estar estudiando siempre todo lo que está mal? Ellos dicen, ¿qué tal si nos ponemos a estudiar todo lo que está bien? ¿Cómo es que la gente logra las cosas que logra? Así que en esa línea, parte de lo que pasó es que la doctora Dweck empieza entonces a estudiar cómo es que las personas tienen éxito, cómo es que las personas logran sus metas en la vida. Entonces ella es profesora en la Universidad de Stanford y ha dedicado cerca de 30 años a trabajar con comprender este fenómeno. Hasta el momento ha llegado a la conclusión que les voy a compartir ahora. Quiero decirles que esto que la doctora Dweck dice es interesante, bueno, por lo menos lo es para mí, fundamentalmente porque es liberador y segundo, porque nos plantea expectativas consonas con la vida, que en ocasiones no es tan fácil. Y por otro lado, es parte de la nueva óptica que podemos adoptar, no solo nosotros para ayudarnos a seguir adelante, sino que esta mujer dice, esto que yo te voy a explicar sirve para mejorar las relaciones interpersonales, sirve para la crianza de los hijos y las hijas, sirve para los trabajos, las organizaciones, sirve para los atletas y por supuesto que sirve para la educación. Si usted busca en las bases de datos, usted va a poder ver que hay mucha evidencia empírica de cómo esto funciona. ¿Okay? Además de eso, la evidencia empírica comprende desde estudiantes preescolares hasta estudiantes de medicina. Así que es fácilmente adaptable a diferentes tipos de personas y a diferentes ambientes educativos. Otra de las cosas importantes que quiero decirles es que esta mujer establece que en lo que ha visto, que hay básicamente como que dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de desarrollo. Entonces, yo te voy a explicar cada una de las mentalidades, pero yo quiero que tomes cuenta, que tomes nota de que nosotros podemos oscilar entre las dos mentalidades, porque es muy difícil encajonar a los seres humanos en una u otra área. La idea es que al examinarte vayas viendo cuál es tu tendencia y que si hay algo que mejorar, pues claro, lo implantes lo antes posible. Dicho sea de paso, ustedes cuando ustedes vean la cantidad de estrategias y de aprendizaje que ustedes han tenido, hace rato que ustedes aplicaron todos los conocimientos de esta teoría, lo que pasa es que la doctora Dweck se encargó de conceptualizarla y de explicarla y de hacer el libro, pero todo es tan lógico, todo fluye con tanta naturalidad que te vas a dar cuenta que es parte de lo que probablemente tú haces contigo, con tus hijos y con tus participantes o estudiantes. Mira esto, ella dice, en términos de la mentalidad fija, ya les dije que en términos generales ella dice que nos dividimos en dos, las personas que tienen mentalidad fija y las personas que tienen mentalidad de crecimiento. Ella dice, mira, las personas que tienen mentalidad fija específicamente son personas que ven la inteligencia o las habilidades como algo innato. Tú naces inteligente o no naces inteligente, ¿ok? Son personas entonces que van a tratar de procurar verse inteligentes y verse muy listos o listas. Así que en lugar de tratar de crecer en inteligencia, en destreza, en desarrollarse más, mucha de su energía está concentrada fundamentalmente en cuidar su imagen.
y que su imagen se vea como que son unas personas inteligentes. Así que parte de lo que pasa es que cuando hay algún reto, pues esas personas pues van a tratar de evitarlo lo más posible porque ante un reto yo puedo ganar o puedo perder o puede que me tarde en ganar. Y si me tardo en ganar, entonces habrá quien cuestione si soy inteligente o no. Y si no lo logro, pues habrá quien diga que yo definitivamente no soy inteligente ni soy lista. Así que yo evito entonces los retos porque me pueden poner en evidencia. Además de eso, otra de las cosas que dicen es que se dan por vencidos fácilmente. ¿Okay? Ante cualquier situación o obstáculo. Ellos piensan, en términos generales, que el esfuerzo es básicamente improductivo, porque o tú naces inteligente o no. Así que, cuánto te esfuerces, eso realmente es improductivo. Estas personas, ante la crítica, muchas veces la toman de manera personal. Tú le haces una crítica y entonces se ofenden, piensan que tú los estás atacando, piensan que tú como que tienes celos de ellos, etcétera. Otra de las cosas que sucede es que el éxito de las demás personas les amenaza. Ante el éxito de otra persona, pues yo me siento amenazada porque ahora resulta que parece que esa persona es más inteligente o más exitosa que yo. ¿Okay? Otra de las cosas que pasa es que se dan por vencidos rápido y de esa manera no logran desarrollar sus potenciales a plenitud. ¿Ok? Su contraparte, que son las personas que tienen esa mentalidad de crecimiento, su contraparte, déjame aumentar un poco aquí para que puedan ver. Creo que así se ve mejor. Su contraparte, que son las personas que tienen esa mentalidad de crecimiento, entienden que la inteligencia puede ser desarrollada, que cada vez yo voy creciendo más y aprendiendo más, etcétera. Así que el foco no está en cuidar mi imagen, el foco está en ir aprendiendo y desarrollándome. ¿Okay? Así que estas personas obviamente van a aceptar el reto porque saben que el reto les permite aprender y crecer cada vez más. Otro asunto importante es que ante las dificultades, estas personas escogen aprender. Vamos a aprender de esta situación. Igualmente, saben que el esfuerzo es el camino hacia el dominio de las destrezas y del conocimiento. Así que mientras más me esfuerzo, más voy aprendiendo, más voy creciendo. El éxito de otras personas no los amenaza ni los intimida, muy por el contrario, lo que hace es que los inspiran. Dice, wow, si ella o él logró eso, entonces es posible también para mí. Eso se puede lograr, fantástico. Otra de las cosas es que estas personas pues van a alcanzar mayores logros porque están dirigidos a cada vez buscar crecer más y más. ¿Okay? Así que el resultado es que esa persona se siente más libre porque también ha reconocido y sabe que es completamente imperfecto e imperfecta y puede asumir los errores como parte de un proceso de crecimiento y de aprendizaje en lugar de pensar en los errores como una evidencia de que yo no soy lo suficientemente inteligente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la doctora Dweck? Repito, es algo que nos sirve a nosotros ante cualquier situación y es algo que nos sirve para nuestros estudiantes y para otras personas. Ella dice, mira, de aquí en adelante, cuando tú vayas a dar un refuerzo positivo a alguna persona, no le digas, wow, qué inteligente tú eres.
No hagas eso, porque eso es lo que está buscando aquella persona que tiene la mentalidad fija, ¿verdad? Que le estén diciendo cuán inteligente es, porque así ya sabe que mira, que está donde tiene que estar. Parte de la idea es sencillamente buscar la manera de reforzar el esfuerzo. Hay que reforzar la persistencia y elogiarla también. Y por supuesto, elogiarla en nosotros también. Mira, qué bien lo hiciste, te esforzaste a pesar de todas estas situaciones. Y los errores no son motivo de vergüenza. Te puede dar alguna incomodidad, claro que sí, pero la idea de ellos es sencillamente ir aprendiendo. Así que a los estudiantes y a las demás personas hay que premiarlos. Reconociendo su esfuerzo, reconociendo cómo se van desarrollando cada vez más, desafiándolos a mejorarse cada vez más y entender que los errores pueden ser bienvenidos y que ellos nos ayudan a crecer. In a nutshell, súper resumido, parte de la idea que comparte la doctora Dweck es, lejos ante una situación difícil, lejos de estar pensando en todo lo que no tienes y todo lo que no vas logrando, procura pensar qué puedes hacer con lo que tienes, qué puedes desarrollar cada vez más, premiate por ello y a la misma vez procura crear un ambiente en el que las demás personas vayan adquiriendo y asimilando y utilizando esa mentalidad de crecimiento, porque eso sí les va a permitir descollar, eso sí les va a permitir progresar, lejos de cuando nuestro diálogo es de autocrítica, ¿verdad? O de impaciencia, quizás. Y yo te digo esto, y esto es cuestión de práctica, ¿ves? Es bueno estar consciente de ello, es bueno tomar ideas y es bueno comenzar a practicarlo, pero como les dije ahorita, esto no sale de la noche a la mañana, esto es cuestión de práctica. Una de las cosas que yo he visto es que nuestro mundo, incluyendo la academia, en muchas instancias está construido bajo la premisa de que el que es inteligente y el otro no necesariamente es. Esa como que parece ser la corriente regular y esto da el traste con eso que nos han enseñado por muchísimos años, pero igualmente produce unos resultados positivos y ya les dije que estaba visto en términos empíricos, ¿ves? Y repito, esto es cuestión de práctica, va a haber unos días en que lo vamos a hacer súper bien y otros días no nos va a salir. Y el día que no nos salga, uno dice, ok, hoy no salió, no importa, mañana es otro día, mañana saldrá. No pasa nada, nada, ¿ok? En esa misma línea, entonces paso a compartirles las maravillosas estrategias que ustedes nos presentaron. ¿Qué fue lo que hice? Con todas las que tuve anoche hasta la 1:30 de la mañana y esta mañana como hasta las 10:30 de la mañana, hice algo así como un análisis cualitativo y lo dividí básicamente en 3 categorías, ¿ok? Esas 3 categorías que les dije son las siguientes: adiestramientos y herramientas que ustedes han utilizado y les han ayudado. Quiero que sepan que en términos de la pregunta que les hice de cuál es la ganancia que han tenido, eso fue fantástico ver cómo todos ustedes pudieron adquirir diferentes herramientas y destrezas nuevas y competencias nuevas. Inclusive había algunos que decían gracias a los que nos enseñaron porque nos permitieron
seguir trabajando y hacer nuestra labor. Fue un gozo espectacular leerlos, de verdad que sí. Ok, la otra categoría fue autocuido y eso tiene que ver con peripecias. Recuérdense que la pregunta era, ¿qué estrategias has hecho que te han funcionado? ¿Verdad? La otra tenía que ver con autocuido y otra peripecia es lo que hicimos para humanizar la experiencia. Y le digo peripecias porque no necesariamente son estrategias que nos dijeron o que están escritas en libros o quizás en la internet. Son una serie de estrategias que tienen algo de producción artesanal, de aprendizaje sobre la práctica, ¿verdad? Estilo investigación en acción que cada quien fue incorporando. Bueno, pues les voy a contar inmediatamente para que se disfruten esto. Sabemos que no se pueden llenar mucho los slides, pero si yo llego a hacer uno por cada una, esta presentación sería infinita. Así que lo que hice fue agruparlas. En términos de los adiestramientos y las herramientas de esas estrategias, hubo una serie de personas que identificaron esas clases y actividades sincrónicas y asincrónicas. Eso me estuvo bien interesante porque pienso que las actividades asincrónicas le dan un respiro a ese profesional. Y en la medida en que te dan ese respiro, pues te permiten balancear la carga, mientras los estudiantes continúan ese proceso de aprendizaje. Grabar la clase y darle share de manera que ellos la vean tan pronto puedan, porque por los vaivenes, ¿verdad?, de las conexiones. Otros dijeron que esos foros de estudiantes fueron maravillosos, porque los estudiantes hacían preguntas sobre el material e interesantemente los otros estudiantes les respondían. Y en este caso, estas personas, algunos de ellos utilizaron los foros con unas reglas de participación y también dieron puntuación por eso. Y otras personas sencillamente usaron los foros al final de cada una de las lecciones. Yo veo personas que están levantando la mano. Yo voy a permitir la participación, estoy tratando de cubrir toda la parte que necesito compartir con ustedes y la última media hora la voy a usar para contestar preguntas y para comentarios, ¿ok? Muy bien. Otras personas se destacaron fundamentalmente por cómo trabajaron con la comunicación con sus estudiantes, cómo aumentó esa comunicación con estudiantes, con pares y también con los padres de esos estudiantes. Dice, usaron la comunicación por una variedad de recursos tecnológicos, eso es Teams, WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Hubo también procuraron dar retroalimentación a los estudiantes sobre los diferentes trabajos que estaban haciendo. Enviaron anuncios explicativos que fueron un éxito en ese proceso de los estudiantes aprender y algunos usaron las infografías. Por otra parte, favorecen el asunto de poder contestar las preguntas en línea con rapidez para que el estudiante sepa lo que tiene que hacer y ofrecer orientación sobre las dudas y para poder darle seguimiento a esos participantes. Juan López se votó porque Juan López empezó a crear una web para compartir y también para animar a sus colegas maestros. La estrategia del salón invertido también le fue de mucha utilidad a algunas personas. Subdividir el grupo para diferenciar la enseñanza con Blackboard Collaborate es sumamente importante porque hay diferentes tipos de estudiantes y la idea es incluirlos y que todos
reciban, ¿verdad? El conocimiento a su manera, de la manera en que lo puedan comprender. Ese trabajo colaborativo de estudiantes y también de docentes o de profesionales de las distintas áreas como trabajo social, psicología, también fue importante, sobre todo en ese intercambio de experiencias que fueron logrando. Además de eso, otra área tiene que ver con todos los diversos adiestramientos que recibieron sobre las plataformas, sobre las herramientas. Eso los capacitó tremendamente. Igualmente, Amaris dice que no se quedaba con la información que le daban, sino que empezó a investigar diversas herramientas que eran idóneas para crear actividades para los estudiantes. Catherine dice que ella es de escuela elemental, ¿verdad? Dice que crear los salones virtuales con diversas decoraciones fue muy bueno para ella, que le dio buen resultado. No obstante, Catherine dice que hay que tener cuidado con esa creación de decoración de los salones porque tomaba mucho tiempo y entonces quizás se les restaba un poco de tiempo a la parte académica a la que ella debía prestar atención. Así que eso es importante, eso le sirvió, pero bueno, hay que hacerlo de manera balanceada. Otras personas utilizaron las entrevistas por Teams o Zoom para con los estudiantes o para con los padres, buscaron el horario, la flexibilidad de horario para atender los hijos de esas familias. Y por supuesto, aprender a utilizar esa consejería a distancia, diversificada y accesible. Igualmente, una de las cosas que habló Joana, que trabaja en la biblioteca, fue activar los chats, Teams, correo electrónico, hacer talleres abiertos, hojas electrónicas en Forms para que los estudiantes soliciten los servicios. Pero interesantemente, dice Joana que ella, digo yo en mis propias palabras, como que se ha quedado esperando a los estudiantes, como que todos ellos estaban listos, pero entonces el uso de la biblioteca de esta manera de parte de los estudiantes no fue tanto como ella esperaba. Así que parte de la idea es ver entonces cómo, ¿verdad? Cómo se puede lograr aumentar el ofrecer ese servicio, hacerlo todavía más accesible o quizás que junto con los profesores se pueda hacer necesario ir a la biblioteca o más bien utilizar los servicios de la biblioteca. Igualmente, promover la participación era uno de los grandes retos, pero fue interesante como muchos de ustedes lograron también ese promover la participación de los estudiantes en las clases. Pues algunos sencillamente como no participaban, pues los llamaban según la lista que estaba ahí para que contestaran preguntas. Otros sencillamente trataron de promover esa participación haciendo la clase más pertinente a ellos. Esa pertinencia fue bien importante al momento de propiciar esa participación. Tratar de hacer dinámicas esas conferencias, las presentaciones, ponerle animación, ponerle sonido y la utilización de esas redes sociales y YouTube también fueron importantes en términos de esa participación, así como los blogs interactivos, las clases demostrativas por videoconferencia. Entonces, por otra parte, en términos de esos adiestramientos y herramientas, muchos de ustedes decidieron utilizar la técnica de los videos. Y entonces, parte de lo que hacían fundamentalmente era utilizarlos para explicar utilizar animaciones para explicar unas instrucciones específicamente sobre trabajos o sobre cómo enseñarle a los estudiantes cómo manejar por ese sistema de información.
Por otra parte, se usaron los videos también para reforzar el contenido aprendido en clase. ¿Okay? Se podía hacer entonces de manera asincrónica y tener esas grabaciones disponibles de forma que los estudiantes pudieran repasar o reforzar lo aprendido. Se utilizaron las videocápsulas, les pidieron a los estudiantes que hicieran unos pequeños videos también, que ellos crearan y otra persona, entiendo que esa es Rosnelli, logró mediante esa grabación de tutoriales para los padres que estuvieran mucho más comprometidos con la educación de sus hijos. Y dígame usted si eso no es uno de los retos grandes, porque necesitamos, por supuesto, ese respaldo de la familia. Por otra parte, otros utilizaron diversos tipos de herramientas que también les ayudó a aumentar el interés de los estudiantes en la clase y también aumentar la participación. Estrategias lúdicas, juegos, ¿verdad? Que se usan con la tecnología, Boom Cards, Kahoot, Socrative Forms, trabajar las ruletas para hacer preguntas del material fue divertido para los estudiantes, realizar ejercicios prácticos y no los que solamente requieren memoria, realizar ejercicios que le permitan analizar e implantar y usar también unas destrezas en lugar de solo la memoria. Eso es importantísimo, buenísimo. Juegos interactivos creados en la plataforma WordWall y Genially. Y Carmelo Cedeño fue bien interesante porque él creaba los exámenes de manera gamificada. Norma, por su parte, también insertó esa gamificación en sus cursos y específicamente los estudiantes subgraduados de Norma quedaron fascinados con esa estrategia. Por otra parte, el uso de preguntas guiadas y de preguntas abiertas fue muy útil para algunos de ustedes, principalmente porque lograron profundizar al hacer ese tipo de preguntas abiertas y también lograron aumentar su pensamiento crítico. Y eso es un logro fantástico que debería estar propiciando siempre la educación. En términos de adiestramientos y herramientas, pues la pizarra que provee Teams la usaban de forma compartida para aclarar dudas de los estudiantes. Ellos escribían o dibujaban lo que les resultaba difícil explicar con palabras y ahí se iba aclarando la información. Rosa aclaraba las dudas de matemática en esa pizarra en línea. Otra de las cosas que aprendieron fue utilizar los breakout rooms para hacer discusiones de caso. Vieron cómo eso también, otra vez, aumenta la participación, aumenta el pensamiento crítico y procuraba hacer dinámicas o debates que fueran competitivos, dice Mayra o Mira. Con eso, esta mujer, esta educadora, logró mantener la atención y participación de un grupo de más de 40 estudiantes. ¡Qué maravilla! Carlos Santana trabajó con esa parte de la disciplina. Él abría y cerraba los módulos por semana y eso ayudaba a los estudiantes a tener una estructura, a tener disciplina y a tener responsabilidad, características que iban adoptando ellos y que a su vez les servían para sus estudios. SOR trabajó con las técnicas de avalúo. Marisa y Oscar evaluaron a los estudiantes de acuerdo a diferentes herramientas. Parte de la idea era hacer ese avalúo diferenciado de los estudiantes.
Marcos le vino bien un plan riguroso de capacitación para la facultad y el personal administrativo, así como incluir ejercicios de ejecución, o sea, prácticas. Eileen Cruz utilizó las simulaciones de física para lograr el trabajo del laboratorio. Y entonces Jimmy Torres se encargó de utilizar los 9 eventos de la instrucción de Robert Gagné, que están súper interesantes. Yo no los conocía, los busqué y me parecieron fantásticos. María Aponte, fíjate que ahora estoy pasando las estrategias de autocuido, que fueron las estrategias que íbamos descubriendo en el camino que necesitábamos para ejecutar bien. Así que María Ponte dice, mira, lo primero que yo hice fue eliminar el app del email del trabajo de mi celular. Y yo casi oigo a María Ponte diciéndome cómo era que ese email se llenaba y probablemente le daba más ansiedad y estrés al ver lo lleno que estaba. Y ella separó el tiempo del trabajo con su tiempo personal. Tanto Dinora como la doctora Báez y yo también tuve que preparar un lugar, un espacio cómodo para poder trabajar. Para Lil, la actitud de ella hacia el cambio con visión de futuro fue una de sus mejores estrategias. Igualmente, para otros lo fue la disciplina y la motivación, mantenerse motivado, abierto, interesado para ir asumiendo los retos. Y dígame si esto no es parte de esa mentalidad de crecimiento que les había indicado anteriormente de la doctora Dweck. Otras de las estrategias tuvieron que ver con cómo se organizaba cada quien en su trabajo, agendar actividades, compromisos, etcétera, porque en esa medida lograban cumplir lo que tenían que hacer de manera puntual para poder terminar rápido y poder hacer otras cosas, otras responsabilidades probablemente de su vida. La paciencia, el amor por lo que hago y la resiliencia y dedicar tiempo de ocio fueron estrategias importantísimas para Ibeliz Rivera. Andrea insertó algo bien interesante, que son las pausas activas entre las actividades con sus estudiantes o participantes y también convertir los ejercicios de práctica y enseñanza en diversos juegos. Para Mercedes y para Verónica fue bien importante establecer plan A, plan B y plan C de qué es lo que vamos a hacer con todos ustedes estudiantes si tenemos algún problema de conectividad, porque queremos que el trabajo siga fluyendo con el menor estrés posible. Eunice es la directora de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social y fue chévere porque ella dice que ella lo que hacía era que se reunían para ventilar y organizar actividades de manera que esas personas se desconectaran un poco de ese estrés universitario. Otras estrategias tuvieron que ver, y ya casi estoy terminando, tuvieron que ver con humanizar la experiencia. Mira qué cosa más interesante. Más o menos, Patricia Álvarez y Rosita decían que ellas enviaban mensajes grupales e individuales constantemente por el correo electrónico del curso, y lo que buscaban era mantener esa comunicación estrecha para que los estudiantes se sintieran acompañados en el proceso y sintieran que se podían comunicar con ellas para expresar sus preocupaciones, dudas o las situaciones que estaban afectando su desempeño, y ellas obviamente tratar de buscar estrategias para ayudarlos. Norma y Gisela,
hicieron algo muy interesante, muy parecido a lo que hizo José Reyes. Y esta fue una estrategia que también la comentó una profesora en otro adiestramiento que yo di acá en la universidad. Y ella decía que antes de comenzar la clase, ella le preguntaba a sus estudiantes cómo se sentían, o a los participantes cómo se sentían. Y le pedía que lo hicieran a través de murales interactivos, a través de la herramienta Mentimeter, ¿verdad? Y otras herramientas. La finalidad era conocer cómo ellos se sentían y saber cómo desarrollar el resto del taller o el resto de la clase. José Reyes resalta entonces la parte humana también, porque comenzaba todos los días con una reflexión y les decía: buenos días, jóvenes, ¿cómo están en la mañana o en la tarde de hoy? Y por supuesto tenía que escucharlos. Esa conexión humana es sumamente importante en estos procesos virtuales, porque yo creo que es parte de una de las cosas que perdimos. Así que tomar atención a esa parte viene a ser bien importante, sobre todo porque se crean unos vínculos afectivos entre usted como profesor o profesora y entre el estudiantado o los participantes. Y eso genera una cohesión que es importante para los procesos de aprendizaje de los grupos. Esa comunicación telefónica fue importante para demostrarles, ¿verdad?, mayor solidaridad. Se ajustaron y Darir hizo varios ajustes de manera que los estudiantes pudieran cumplir, porque tenían diferentes dificultades, así que hubo que ser flexible también. Carmen Custodio desarrolló un plan para ofrecer la retroalimentación y ayuda individualizada, que era imprescindible y que es imprescindible en la profesión de ella, que supongo que puede ser educadora. Otra vez hay que flexibilizar, eso fue parte de lo que aprendimos, y Fredes dio la milla extra dando atención a los estudiantes mediante reuniones fuera del horario de clase, humanizando la experiencia. Y este es el último slide que tengo de las estrategias de ustedes. Humanizando la experiencia, Erika, por ejemplo, procuró hacer las presentaciones más visuales. Erika, por ejemplo, es psicóloga y ella dice que esto de la videollamada, ¿verdad?, el poderse ver hizo o fue operando una serie de cambios en sus clientes, porque lo ve más cómodo en su ambiente y es más espontáneo o espontánea en sus expresiones. Juliet y Edna insertaron meditaciones, motivaciones, trabajar con agenda. Clara lo que le sirvió mucho fue creer en los estudiantes. Rosalba siempre culminaba su clase con algún mensaje positivo. Repito, díganme si esto no se parece a la doctora Carol Dweck, yendo a esa parte de que es posible, hay esperanza, se puede lograr, no tengamos tanta prisa. Magali trabajaba esa interacción con los estudiantes, aunque fuera por 1 hora semanalmente, y entendió que era muy apreciado y aprovechado por los estudiantes. Ginette Ramos dijo que consultar con colegas fue una de las cosas más importantes, una estrategia fantástica, y yo estoy de acuerdo. Miren la cantidad de recursos e ideas que hemos desarrollado todos nosotros aquí en este adiestramiento y que podemos compartir. Alma dice que la estrategia más importante fue esos deseos de aprender y de desarrollarse. Edelis, absolutamente
mindfulness, mindfulness no, mentalidad de crecimiento. EDELIS es persistir y en ocasiones llegar a los hogares para entregarles las tareas de la semana. ¿Okay? María López imprimía los trabajos y algunos de ellos los llevaba a la escuela para que los estudiantes los recogieran. Edwin Cruz dice, interesantemente, que la estrategia que le funcionó muy bien fue fomentar y apoyar a sus compañeros, de manera que perdieran el miedo al uso de las plataformas y las herramientas digitales para la comunicación. Mildred dice que parte de lo que hacían era reservar un espacio para luego de que algún recurso hablara, el grupo pudiera interactuar con ese recurso. Y para botar la pelota, Giselle dice que ella lo que hizo, la estrategia que más le funcionó fue hacer una actividad para celebrar los logros de los estudiantes que ella tenía en grado asociado. Reconocer el esfuerzo. Miren cómo está la mentalidad de crecimiento, reconocer el esfuerzo, la dedicación para alcanzar la meta trazada en medio de la pandemia. Fue una actividad muy significativa donde todos se conectaron y ella pudo apreciar cuán contentos estaban y sobre todo como a alguno que otro se le aguaron los ojitos, que ante tantas dificultades pudieron lograr tantas y tantas cosas buenas. Reconocer lo bueno, obviamente, es sumamente importante porque la persona recuerda que hubo una instancia o una situación difícil que con denuedo, con persistencia y con ayuda de otros pudo superar. Y ese recuerdo le sirve cuando se va a afrontar situaciones nuevas que de alguna manera le producen ansiedad, estrés, etcétera. Así que voy a recapitular. Recapitulando entonces, dentro de ese entorno de virtualidad llegamos a la educación. Un entorno rodeado por COVID y por falta de destreza. Surgieron una serie de emociones como la frustración, la ansiedad, la irritabilidad y descubrimos que parte de lo que sucede es que lo que estamos pensando o interpretando o recordando de esa situación es lo que muchas veces nos produce esas emociones y tiene por consecuencia una serie de conductas que en general podrían ser algunas de evitación, pero igualmente, o de escape, igualmente estos pensamientos es precisamente lo que podemos cambiar con recuerdos de éxito para entonces ir mejorando cada vez y afrontando las situaciones con la certeza de que podemos salir adelante. Ok, además de eso, nos dimos cuenta cómo esas conductas, pensamientos y emociones impactan nuestro cuerpo físico. Hablamos sobre la mentalidad fija de la doctora Dweck y cómo es que esas personas en muchas ocasiones lo que piensan es que la inteligencia es innata, por lo tanto no hay mucho que hacer para mejorarla o para cambiarla, y cuidan muchísimo su imagen para que las personas piensen que son muy inteligentes o listos, mientras que los de la mentalidad de crecimiento lo que hacen es entender en todos los sentidos que son imperfectos, que van a errar, que la inteligencia se desarrolla y que de los errores yo voy a aprender cada vez más. Así que con la mentalidad de crecimiento, parte de lo que sucede es que nosotros como educadores y para nosotros mismos vamos a elogiar la perseverancia, el éxito y el progreso de cada uno de los individuos. Bueno, pues
terminé ahora, quedan más o menos 15 minutos, así que lo dedico entonces a bajar, a quitar la presentación y que podamos escuchar preguntas y luego comentarios. Después, al final, me gustaría hablar solamente medio minuto y ya. Les escucho entonces, doctora Báez, si tienes alguna información por allí. Vamos a ver si hay algún comentario en el chat. Estoy revisándolo. O Sí, alguna sí. experiencia que quieran compartir en lo que la gente se va preparando para compartir su experiencia o hacer algún comentario. Doctora, me gustaría quizás compartir con usted la relevancia que tiene este eje temático en este segundo encuentro virtual. Me parece que en inicio la intención es poder dar herramientas a toda la comunidad universitaria y escolar que está representada en el día de hoy para poder hablar de los elementos que pueden reconocer la diversidad de esa comunidad al mismo tiempo que promovemos la inclusión de cada uno de ellos. Sin embargo, yo creo que había que dejar un espacio para que cada uno de nosotros ventiláramos o tuviéramos un proceso de identificación con la experiencia del otro, porque aún en la diversidad hay mucha convergencia. Así que, tomando en cuenta eso, las emociones que fueron representadas en las respuestas de los compañeros dan cuenta de todas las emociones por las que quizás todos pasamos de marzo para acá, Sí, cierto. todas las estrategias de afrontamiento que desarrollamos en el camino, que quizás no la habíamos considerado, no la habíamos pensado hasta que la vemos plasmada en las estrategias que usted presentó. Así que me parece que nos retamos, la experiencia y el ambiente nos retó, pero nosotros nos retamos a nosotros mismos al punto de que desarrollamos unas capacidades que quizás desconocíamos. Así que me gustaría escuchar si hay alguna otra experiencia que alguno de ustedes tiene que comentar, que quizás no fue consignada en el chat. Tenemos aquí varios, aquí la doctora Hernández, vamos a ver aquí, la frustración como resultado, vamos a ver, ha sido transformada en energía como respuesta para enfrentar los retos. Eso es lo que establece la doctora Hernández. La doctora, Muy la señora bien. Custodio, nos dice, excelente, gracias, nos hacía falta esta información y este análisis de la situación, mucho que reflexionar. Por acá tenemos, Geraldine establece, me encantó la presentación, Marta, excelente. Yelitza, me encantó la presentación igual, hay muchas felicitaciones. Yelitza Baello, de mucha ayuda. Vamos por aquí, se está moviendo esto bien rápido, doctora. Sí, lo veo. Excelente presentación, información bien valiosa, dice Lourdes Muñoz. Sonimar Pérez, excelente. Vamos por acá. Por favor, puede compartirnos su bibliografía. Hay una petición de parte de la doctora Concepción Camargo. Entiendo yo que esa bibliografía podría ser compartida, ¿verdad, doctora? Claro, claro. Está en, yo no sé si ustedes van a tener acceso a la presentación. Yo entiendo que sí, está en la parte de atrás de la presentación, pero se necesitan como 3 lupas para verla. Así que sí la puedo compartir en tamaño como para que una persona como yo de 42 años la lea bien. Así que en tamaño más grandecito la comparto, claro. Muy bien, me parece que a través de DESER la van a poder acceder. Ginette Rodríguez, un momentito que se movió esto muy rápido, doctora. Excelente, creo, ya Ginette también validó la percepción anterior de que la frustración la convertimos en energía de aprendizaje Así para ver las fue. habilidades que teníamos y no conocíamos. Menciona ya la doctora Yajaira Torres de DESER que la reseña está en Moodle. Mayra Robles establece excelente ponencia y recursos de mucho aprendizaje. Les felicito. Gracias. Nidia Roque indica excelente, muy importante la aplicación de la psicología positiva. Pero también dice muchas gracias. La doctora
Concepción hace un comentario con relación a la bibliografía y el acceso que podemos tener con el tamaño de la letra, pues, o como una persona como ella, o de su edad, o de nuestra edad, porque yo me incluyo. Lile Troche establece excelentes recursos. El utilizar el uso de encuestas enriquece la participación activa de la audiencia. Doctora, sería bueno que nos hablara de cómo fue su experiencia a medida que fueron llegando esas respuestas a su correo. ¿Cómo se dio eso? Ay, tuve dos emociones. Te voy a decir, la primera fue un susto grandísimo porque yo tuve acceso a esas respuestas ayer por la tarde. Así que yo tenía que compilar y hacer todo el ejercicio de categorizarlas en bien poco tiempo. Y entonces cuando yo sentía que ya estaba terminando, yo decía, ay, qué chévere, ya estoy terminando, y entraba otra, ¡ting! ¡Ting! Y yo decía, oh God, ¿cuándo voy a terminar? Pero era muy difícil no leerlas todas, porque cada una de ellas tenía tantas estrategias tan buenas y sobre todo qué maravilla poder conocer lo que están haciendo, poder conocer cómo ciertamente utilizamos la resiliencia de una manera espectacular, esa parte humana, cómo es tan importante dentro de ese proceso educativo. Leer todo eso me llenó de mucho placer y de mucha alegría. Porque, bueno, estamos acostumbrados a compartir todo lo negativo, todo lo que falta, pero poder yo escuchar de diferentes profesionales de diferentes áreas cómo se reinventaron porque querían hacer su trabajo y porque querían hacerlo bien y porque les preocupaban sus estudiantes porque tenían un pedacito de su corazón, eso fue bien agradable. Me da la impresión que había una necesidad de compartir experiencias y de que alguien las pudiera escuchar, porque hay muchas de estas iniciativas que se quedan en lo que es el entorno inmediato, pero poderlas ¿Cierto? exponer en un foro como este, yo creo que es muy importante. Para continuar con ¿verdad? Los mensajes del chat, voy a subir un poquito aquí porque me quedé. Ok, Viviana dice, gracias por la información, excelente presentación. Elba le envía saludos desde Arecibo, así que sabemos que hay muchas personas de diferentes lugares que nos están viendo y escuchando. La doctora Miró, saludos. Esta presentación tiene un contenido sólido y enriquecedor, tiene recursos valiosos que tenemos que examinar detenidamente y ampliar nuestros repertorios de la virtualidad. ¿Qué le parece ese comentario a la doctora Miró, que es nuestra colega en la Facultad de Educación? Fantástico, fantástico, muy bueno. Tenemos que resignificar, ¿verdad?, la experiencia que hemos Sí, tenido con sí, la virtualidad y aquellos que le teníamos como que ese repelillo, pues ya empezamos como que a aceptarlo un poquito mejor. sí, no solo eso, sino que igual que ella dice, como hemos estado en un tren de trabajo de producción grande y en muy poco tiempo, me parece que en términos generales hemos tenido poco tiempo para reflexionar sobre los aprendizajes, sobre cómo me sentí, etcétera. Y yo creo que esa reflexión precisamente es lo que puede ayudarnos a consolidar lo bueno de la experiencia o lo que necesitamos afinar un poquito más para un semestre que viene virtual también. Claro, tenemos que ir a la mesa de dibujo todos los días. Así que, continuando con los comentarios, Eunice nos dice, excelente, ya había tomado otra conferencia con la doctora sobre el síndrome del quemazón, sobre el trabajo, así que muchas gracias. La señora Roura, excelente recurso, muy buena oradora, transmite paz y Gracias. tranquilidad. Yo creo que eso es un elemento de temperamento esencial y concurro. Ay, no me Vivian Santos, pame. Gracias. Vivian Santos establece el compartir de las respuestas
y transformarlas en estrategias nos permitió mirar la experiencia retante en oportunidades y reconocer que juntos podemos brillar. Excelente. Cierto. Nereida nos dice, esperanzador en este proceso. La doctora Patricia Valentín nos indica muy buena presentación. La licenciada Daria Acevedo, ver con otro prisma el impacto de las emociones en el aprendizaje nos permite hacer que brille la misión que nos apasiona, educar para la vida, enseñando a ser resilientes y creativos. Excelente información y presentación, felicitaciones y gracias. Luz nos dice, nos encontramos en el mismo barco remando todos hacia el mismo norte. La educación virtual vino para quedarse. Excelente. Aixa Vázquez nos dice, una presentación que nos llena de realidad, aceptación de la realidad que estamos viviendo y de cómo equilibrar las emociones. También reconoce que fue un trabajo excelente. Damaris Vega indica, deben crear espacios en los cuales pongan a nuestra disposición este tipo de espacios para canalizar nuestra situación actual y de apoyo para continuar laborando y que sintamos que los docentes no son culpables. Y es como nos hacen sentir en muchas ocasiones, doctora. Interesante. Ese sentimiento. Cierto. Ese sentimiento que usted mencionó, que a veces ese pensamiento equivocado que tenemos que resignificar y retar, porque hemos hecho muchas cosas buenas, así que si sumamos, vamos a ver que el vaso está más lleno de lo que pensamos. Sin duda. El doctor William Mejía indica buena estrategia de recopilación desde los participantes, enriquecedora y excelente información, a la vez, desde su experiencia, si nos podría compartir algunas estrategias didácticas innovadoras e interactivas. El doctor desea saber qué estrategias utilizó usted. ¿Qué estrategia utilicé yo? Bueno, respecto a adiestramientos que di, pues también tuve que aprender distintas herramientas. Esta, es que no me sé el nombre, es algo como Menti, whatever, la dije ahorita, es una herramienta que uno utiliza y que los participantes responden y van completando una nube de palabras. Es interesante para tener alguna información de la audiencia y por hacerla interactiva. Otra de las cosas, yo tengo un grupo de apoyo. Mi grupo de apoyo nos reunimos y todos los lunes. Ese grupo de apoyo es de estudiantes en tesis, disertación y proyecto. Así que una de las cosas que incorporé fue un juego de cartas que tengo por allá y entonces yo le pido al estudiante, por ejemplo, que me diga un número. Al primero que hable, dime un número. Y entonces cuento y saco la tarjeta correspondiente a ese número. Y todos me contestan, según van hablando, lo que ellos piensan sobre lo que se pregunta en la tarjeta. Creo que la más reciente, la pregunta era, ¿qué cosas te producen inmensa alegría? Y entonces los estudiantes fueron contestando cada uno y eso es bueno en el sentido de que nos permite conocernos, desarrollar esa cohesión de grupo que es sumamente importante. Además de eso, pues por supuesto, yo consulté con otros colegas, también me desahogué con mis colegas cuando estaba hasta acá de las emociones y el estrés y la ansiedad. Misery Likes Company, ese sentido de universalidad, por ponerlo de una manera muy psicológica, también es importante, ¿verdad? Y el saber que aunque todos estamos pasando por un momento difícil, va a haber solución y no va a ser eterno. Así que esas son parte de las estrategias que se me ocurren ahora mismo. Muy bien. Así que todos utilizamos alguna que otra, quizás que ya hemos olvidado porque ya no es necesaria y hemos desarrollado nuevas. Siguiendo con los últimos comentarios, Eneri dice, es sano conseguir ejercicios de respiración y músculos para continuar el manejo del estrés en forma asertiva.
que nos Muy renueva las bien, energías para fluir y enfocarse. muy bien, muy bien. La doctora Miro indica que le invita a expandir este ejercicio y que se pueda hacer en grupos de apoyo interactivos para el próximo semestre. Y le dice, ¿qué tal? Yo creo que hay una invitación para un junte. Está muy interesante, está fantástico. Vamos a ver cómo fluyen los acontecimientos el semestre que viene. A mí me gusta esto. Y escuchar a la gente me gusta más todavía. Bueno, por eso escogí esta profesión, ¿verdad? De consejería profesional, porque se aprende y se crece mucho escuchando y en la reflexión. Así que vamos a ver. Yo tengo una jefecita, habrá que preguntarle. Buenas tardes. Muchas gracias, Yo doctora Marta Rodríguez. quiero decir una cosita, ¿me dejas al final? Claro que sí. Sí, Agradecemos sí, mucho, pero agradecemos mucho el espacio. Así que vamos a ir concluyendo próximamente, ¿verdad?, esta conferencia y este taller que ha sido muy interactivo y lleno de muchas emociones. Le voy a pedir a la doctora Rodríguez que pueda compartir unas últimas experiencias para ir cerrando en la tarde de hoy y poder dar clausura. Claro que sí, adelante, doctora. sí, es bien cortito. Es que quiero enseñarles aquí. Déjame ver si me sube con, con rapidez lo que quiero mostrar. Es que quité la presentación. Ok, aquí está. Voy a pasar al último slide. Yendo en la línea de lo que hemos compartido, ¿verdad? Hasta el momento. ¿Se está compartiendo o no? No, ¿verdad? Ok. Y ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, pues yendo en la línea del Circo de Soleil, cuando balanceamos todas las cosas, yo creo que por ahí viene la Navidad y después de todo lo que hemos aprendido y los resilientes que hemos sido, por favor, cómprense un regalito, cómprense un regalo bueno, porque usted se lo merece, porque usted ha trabajado duro y porque este país lo vamos a echando para adelante todos, cada uno desde su foro y desde su lugar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Estoy bien agradecido de su pronta atención, de su colaboración en esta iniciativa donde nosotros como Gracias. universidad queremos compartir con otras universidades, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Experiencias, aprendizajes, acontecimientos, situaciones que hemos vivido todos a raíz de la pandemia, ¿verdad? Que nos han llevado a hacer las peripecias, como bien señala la doctora Rodríguez, para poder sobrevivir, atemperar nuestras situaciones en cada una de nuestras instituciones educativas con la única finalidad, ¿verdad?, de atender a nuestros estudiantes, que es la razón de ser de las universidades. Así que, sin lugar a duda, esto ha sido una jornada bien intensa, desde por la mañana hasta la tarde de hoy. Les invitamos a que mañana compartan con nosotros nuevamente, a que se conecten y continuemos aprendiendo y a desaprender y aprender de nuevo, como dicen los postulados de educación, ¿verdad? Que uno aprende desaprendiendo para volver a aprender. Así que sin lugar a dudas, les invito a que mañana nos compartan sus experiencias durante las diferentes actividades, que puedan aprender con los diferentes recursos que tenemos, tanto con la conferencia magistral con la doctora Leslie Irizarry, con el diseño universal, con los otros colaboradores, el profesor Manolo, de la Facultad de Educación, el doctor Edwin Vega y Solimar, que le van a estar compartiendo diferentes perspectivas, ¿verdad?, de lo que vienen siendo los acomodos razonables y los enfoques del diseño universal, de enfoques de la experiencia de una persona ciega, y así culminando la jornada en la tarde con las tecnologías. Así que les invito a continuar aprendiendo, a continuar realizando, como decíamos en la mañana de hoy, comunidades de aprendizaje, que nos continuemos apoyando,
en términos de las instituciones educativas para echar hacia adelante lo que es este país, ¿verdad? Y echar hacia adelante nuestros estudiantes. Así que muchas gracias a todos y todas y les envío un aplauso virtual a todos por estar aquí presentes y les deseo que tengan una bonita tarde. Así que muchas gracias a todos. Los veo mañana.